vamos a dar la clase de óxido-reducción, como como les decía en el mensaje que les mandé por el entorno. Voy a sacar esto. Eh, el material, tanto el capítulo del libro como, como la clase y demás, acuérdense que está en el entorno. Lo que estamos haciendo para liberar un poco de espacio y no generar tanto tráfico en el entorno, estamos sacando todo lo que son archivos un poquito más pesados, como por ejemplo el capítulo del libro escaneado, y lo pusimos en una cuenta externa, digamos. Entonces ustedes se van al link y lo buscan ahí. Bien, entonces vamos a empezar con esto. Como hasta ahora lo que vimos fue, empezamos a ver ejemplos de equilibrio y vimos la parte más general del equilibrio químico, es una definición bien general. Vimos algunas herramientas termodinámicas que nos permiten abordar y predecir lo que es el comportamiento del equilibrio químico y cómo la función de energía libre de Gibbs eh, nos permite predecir y, bueno, y saber también cómo, en qué sentido una reacción va a ocurrir espontáneamente, ¿sí? Entonces ese concepto bien general de la termodinámica lo aplicamos a algunos ejemplos, un par de ejemplos de reacciones homogéneas, por ejemplo, en fase gas, el ejemplito que resolvimos la otra vez. Como les comenté, este concepto termodinámico es absolutamente general, uno lo puede aplicar a reacciones homogéneas en fase gas, reacciones homogéneas en fase líquida, y como por ejemplo los casos de equilibrio químico que vimos la semana pasada, equilibrio ácido-base, donde definimos qué era un ácido de la definición de Bronsted, después nos fuimos a la definición de Lewis, y terminamos haciendo algunos problemitas en la clase del viernes de cálculos de pH o más que todo cálculos de composición de equilibrio, ¿sí? Para el caso particular de ácido base, y también lo vimos para lo que sería equilibrio de solubilidad cuando un sólido se disuelve. Ahora lo que vamos a hacer es nos vamos a mover un poquito para adelante, vamos a avanzar un poquito más y vamos a ver cómo aplicar este mismo concepto general de equilibrio químico, pero a reacciones que son de transferencia de electrones. Lo que ustedes han hecho ya también, o han visto por lo menos una introducción a este tema en química general, como reacciones redox, ¿sí? Reacciones de óxido-reducción. En las reacciones de óxido-reducción, ya sabemos, la, las reacciones son de intercambio de electrones. Entonces, para empezar la clase, tenemos acá en la imagen, esto es una imagen, sería antes y después. Entonces, acá fíjense que tenemos un sistema que está compuesto por un alambrecito de cobre, y acá dice cobre metal para tener como referencia, y sumergido en una solución de nitrato de plata. Entonces, si uno deja pasar algún tiempo, lo que se va a encontrar es que la solución se tornó de un color celeste, azul, y sobre el alambre de cobre tenemos una especie de capa delgada, un poquito blanca, un poquito transparente, de algo que se depositó ahí. Entonces, la pregunta es, ¿qué puede haber pasado en esta, digamos, qué reacciones pueden haber pasado? Claramente, teníamos un alambre de cobre cero, cobre en estado metálico, y cuando dejamos pasar un tiempo ha quedado la solución coloreada. Si uno se pone a ver, por ejemplo, cómo es el color de distintas sales de cobre 2 más, sulfato de cobre, nitrato de cobre, cloruro de cobre en agua, va a encontrar que siempre tienen un color, ese color, un color celeste, azul. Eso se debe a que hay iones cobre 2 más en solución
pero están formando un compuesto de coordinación, que ya vimos en la otra clase, un complejo de cobre 2+, un hexaaqua cobre 2+. Ese complejo, por razones que veremos más adelante en el curso, tiene un color, bueno, este color celeste. Entonces, fíjense que al principio teníamos cobre en estado metálico, cobre 0, y al final de la reacción estamos teniendo cobre 2+. Por lo tanto, el cobre, podemos decir que el cobre se oxidó. ¿Qué le puede haber pasado a la plata? Cuando tenemos nitrato de plata, tenemos plata 1+ en solución. Recuerden que los nitratos son muy solubles, entonces esto es una solución homogénea, no hay nada precipitado. Es una solución donde la plata más está ahí disuelta. Dejamos pasar el tiempo y nos encontramos con esta capa finita de un precipitado. Y podemos asignar a ese precipitado que está ahí como átomos de plata. Acá hay como si fuese un zoom, una representación donde tenemos el cobre, que es el electrodo, ¿sí? El cobre, que es este alambrecito de cobre, y sobre el cobre se han depositado átomos de plata, plata 0. Por lo tanto, lo que ha pasado es que la plata 1+, que estaba disuelta como nitrato de plata, se redujo, ¿sí?, a plata 0. Entonces, este es un caso típico, un ejemplo típico de una reacción redox. Un metal 0, que sería un metal en estado de oxidación 0, que sería el cobre, se oxida y da cobre 2+, y la plata que estaba en solución se reduce a plata 0. Todo eso que acabo de decir lo tenemos acá representado en una reacción que ustedes ya vieron, una representación de la reacción que ustedes ya vieron como una reacción redox, ¿sí? Donde, fíjense que la reacción acá ya está balanceada, donde tenemos un mol de cobre 0, que da un mol de cobre 2+, y como acá se han intercambiado dos electrones, necesito obtener 2 átomos o 2 moles de plata más, para que me den 2 moles de plata 0 y 2 electrones, que son los que voy a utilizar el cobre para reducir, ¿sí? Ustedes ya este tipo de reacciones las han visto en química general, y la pregunta que sigue es: ¿por qué esto es espontáneo? Fíjense que acá nosotros no hemos hecho nada, ningún tipo de trabajo, ningún tipo de actuación, digamos, sobre el sistema. Tenemos simplemente una cubetita donde pusimos una solución de nitrato de plata y el alambrecito de cobre. Y espontáneamente esto ocurrió, ¿sí? Quiero hacer hincapié sobre esto, ¿sí? Toda la parte ya lo vamos a repasar igual, pero esto ustedes lo han visto en química general. Pero la pregunta fundamental acá es por qué la reacción ocurre espontáneamente en este sentido. Entonces vamos a buscar algunas respuestas en las funciones termodinámicas que vimos el otro día. Bueno, lo que les decía recién, todo lo que les dije recién está acá escrito como semirreacciones de oxidación para el cobre, cobre 0, cobre 2+, con 2 electrones, reducción para la plata, plata 1+, más un electrón que da plata 0, y la reacción global que estaba puesta abajo del dibujito. Entonces, lo que les decía es, vamos a ver cómo podemos interpretar desde el punto de vista del equilibrio químico, y desde el punto de vista termodinámico y con las herramientas del equilibrio de la termodinámica, cómo podemos interpretar el sentido, como les decía recién en la imagen, como se veía recién en la imagen. Esa reacción ocurrió espontáneamente en un sentido. El cobre se oxidó y la plata se redujo. ¿Por qué? La pregunta de vuelta es ¿por qué? Entonces, tenemos que volver un segundo a este diagrama que ya lo vimos el otro día, que es un diagrama de energía libre de Gibbs versus extensión de la reacción, ¿sí? Esto es grado de avance de la reacción. Entonces, recuerdan que si nosotros poníamos una composición de reactivos y productos, digamos por acá, y calculábamos cómo era el cambio de energía libre de Gibbs, por ejemplo, acá me da negativo, quiere decir que esa reacción va a ocurrir espontáneamente en este sentido. Y va a llegar al punto
¿sí? El punto de equilibrio era cuando el cambio de energía libre de Gibbs era cero. Por el contrario, si yo estoy en una composición de equilibrio que está de este lado, el cálculo del cambio de energía libre de Gibbs de la reacción me va a dar positivo, y por lo tanto yo podía predecir que la reacción iba a ocurrir desde productos hacia reactivos. Entonces, esa relación ya la habíamos visto el otro día y veíamos que a partir de la energía libre de Gibbs podríamos calcular la constante de equilibrio y vimos de dónde salía esta relación, y vimos también que eso estaba relacionado con la entalpía de reacción y con la entropía de reacción. ¿Qué pasa con las reacciones redox? Es más cómodo, ¿sí? Acá viene una cuestión de comodidad y ya vamos a ver por qué. Porque es muy fácil, va a ser muy fácil de medir en el laboratorio. Entonces, es muy fácil y se hace todos los días esto, y hasta de forma indirecta, como por ejemplo en un pHímetro. Me adelanto con algo, pero un pHímetro básicamente lo que está midiendo es una función termodinámica como la energía libre de Gibbs. Vamos a ver cómo lo hace también. Entonces, vamos a partir de una definición. Esto ustedes no lo pueden saber ahora, se los voy a dar como una definición, ¿sí? Ya algo sabido, que es que la energía libre de Gibbs de reacción es igual al trabajo máximo que puede hacer el sistema. W significa, recuerden que la W simboliza trabajo. Entonces, como es el trabajo máximo que puede hacer una reacción química, ¿sí? No voy a entrar en detalle acá, pero cualquier cosa ustedes me consultan. Esto básicamente, como les decía, lo vamos a dar como un hecho sabido. Vamos a plantear esta definición de energía libre de Gibbs de reacción, que es igual a la derivada de la energía libre de Gibbs con respecto al grado de avance de la reacción, o sea, esta pendiente, ¿sí? Esa pendiente es igual a la energía libre de Gibbs de la reacción. Y como ya dijimos antes, el trabajo máximo que puede realizar el sistema va a ser igual a la energía libre, el cambio de energía libre de Gibbs multiplicado por el grado de avance de la reacción. Esto en forma diferencial, ¿no? Entonces, ahora que tenemos esta definición, vamos a tratar de desagrupar un poquito los términos, y lo que vamos a encontrarnos es que podemos, como acá tenemos transferencia de electrones, fíjense que el grado, las reacciones estas redox, recuerdan que son con transferencia de electrones. Esa transferencia de electrones, nosotros podemos usar una definición de trabajo, que es la cantidad de carga que va a circular puede hacer un trabajo, ¿sí? Y ese trabajo lo vamos a igualar a esta definición que hicimos antes. Entonces, cuando la reacción avanza, un grado de avance diferencial, se transfieren este número de electrones, ¿sí? Este es el coeficiente estequiométrico que representa la cantidad de electrones que hay en la reacción, en la cantidad de electrones totales que se transfieren en la reacción, por unidad de moles. Fíjense, voy a volver un segundito a la reacción anterior. Fíjense que en este caso tenemos cobre, a cobre 2 más, y hay 2 electrones. La plata requiere un electrón para porque tiene una carga 1 más, y me voy a 0. Pero la reacción global, para que la estequiometría cierre, va a requerir 2 electrones globalmente, ¿sí? Cobre 0 a cobre 2 más. Ahí se transfirieron 2 electrones. Y esos 2 electrones son tomados a su vez por 2 moles de plata para dar 2 moles de plata cero. Por lo tanto, la cantidad de electrones globales que se transfieren en esta reacción son 2. Vuelvo a la transparencia que estamos trabajando recién. Entonces, este coeficiente, ¿sí? Este coeficiente que está acá, son el número de electrones totales que se utilizan en esa reacción redox. Entonces, la carga total va a ser igual a la carga del electrón, ¿sí? E representa la carga del electrón en coulombio. Ahora vamos a ver. Multiplicado por ese coeficiente. Si es la reacción que vimos antes, este va a ser un 2. Si es otra reacción, donde se intercambia solamente un electrón, va a ser 1, etcétera, etcétera. La carga del electrón
multiplicada por el número de Avogadro. Y esta va a ser la derivada, el diferencial de grado de avance de la reacción en moles. Si multiplicamos la carga del electrón por el número de Avogadro, obtenemos lo que se llama constante de Faraday. Acá la tienen expresada. La constante de Faraday es la cantidad de carga que tiene un mol de electrones. Y es igual a 96.500 coulombios por mol. Esta va a ser una de las constantes fundamentales que ustedes tienen que saber para operar con reacciones redox. Entonces voy a avanzar un poquito más con la reacción. Ya definimos que esto va a ser el trabajo máximo. Entonces fíjense que tenemos. Perdón, acá me olvidé de decirle que el cambio de signo es simplemente porque recuerden que la carga de electrones es negativa, digamos, por definición. Estamos utilizando una definición de carga de electrón negativa. Entonces el trabajo realizado va a ser igual a esta definición que estaba acá. Menos el número de electrones intercambiados por la constante de Faraday. Ahora voy a definir este valor que ya lo defino por el grado de avance de la reacción. Y como vimos antes, todo eso, ¿sí? Todo este término es igual al cambio de energía libre de Gibbs multiplicado por el grado de avance de la reacción. Entonces fíjense que nos apareció acá un término nuevo. Este término nuevo es el potencial. Cuando yo quiero hablar de un trabajo, una carga, acá les voy a introducir un concepto que a lo mejor ustedes no vieron en química general. Algunos lo habrán visto en la escuela secundaria y otros no, pero les recuerdo que un trabajo eléctrico, ¿sí? Acá tengo que entrar con una definición, la repito, que por ahí ustedes no han visto, pero se los digo ahora. Un trabajo eléctrico es el trabajo que tengo que realizar para mover una carga dentro de un potencial, de un campo potencial eléctrico. Entonces, esto es fácil de imaginar si uno se imagina una carga puntual, ¿sí? Una carga puntual, por ejemplo, cuando ustedes, el ejemplo cotidiano sería cuando cuando tienen carga estática. ¿Vieron, por ejemplo, cuando frotan algo o si se bajaron alguna vez de un auto y les dio patada? Cuando uno dice, me dio patada cuando bajé del auto. Es eso. Se transfieren cargas, por ejemplo, a nuestro cuerpo. Entonces, entre nuestro cuerpo y el auto, y el piso en realidad, hay una diferencia de potencial. Una diferencia de potencial eléctrico. Eh, esa diferencia de carga se puede igualar si hay una transferencia de electrones de donde quedó más cargado hasta donde quedó menos cargado. Entonces cuando toca y le da patada, eso lo que pasa es que uno se está descargando. Entonces, para transferir esos electrones adentro de un campo potencial, donde hay una diferencia de cargas, eso se llama potencial eléctrico, que es la definición que estamos dando acá. Un trabajo es mover una carga dentro de un potencial eléctrico. Entonces, fíjense que estoy usando esa definición. Carga, número de electrones por la constante de Faraday, multiplicado por el coeficiente estequiométrico. Perdón, voy de vuelta, me equivoqué acá. Carga, ¿sí? El número de electrones por la constante de Faraday es una cantidad de cargas, multiplicado por el potencial eléctrico. Ese potencial me va a dar un trabajo. Entonces fíjense que esta es la definición que estamos usando y le estamos igualando acá, como dijimos antes. La energía libre de Gibbs es igual al trabajo máximo del sistema y por lo tanto nos queda esta igualdad. Si despejo y trabajo un poquito, me voy a encontrar con que el cambio de energía libre de Gibbs, y esta es la definición más importante que tienen que sacar de esta explicación, el cambio de energía libre de Gibbs va a ser igual a menos, recuerden que acá hay un cambio de signo por el signo de la carga eléctrica, multiplicado por el número de electrones que se intercambian en la reacción, por el número de carga o la cantidad de carga por unidad de moles, la constante de Faraday, y multiplicado por ese campo eléctrico que es el que vamos a utilizar para medir, ¿sí? Esta diferencia de potencial eléctrico. Entonces, en definitiva, fíjense que tengo una equivalencia
entre una función termodinámica, energía libre de Gibbs, que puede ser un poco abstracta, porque piensen, por ejemplo, que yo les digo, vayamos al laboratorio a medir energía libre de Gibbs. No es tan fácil de medir, ¿no es cierto? Porque la forma más directa que tendría sería medir, como dijimos el otro día en la clase, y como se hace en el trabajo práctico número 2, que los invito a que lo revisen, es calcular la composición de equilibrio. ¿Sí? Por ejemplo, vengo acá, calculo la composición de equilibrio, o mido, mejor dicho, mido experimentalmente la composición de equilibrio, y me vengo una gráfica como esta y calculo esta constante, y si calculo esta constante, o mido experimentalmente esta constante, puedo calcular la energía libre de Gibbs. Pero fíjense que siempre es una medida indirecta. La diferencia cuando tenemos una reacción redox es que podemos hacer una medida casi directa. Fíjense que si yo mido, si soy capaz de construir un dispositivo que me permita medir la diferencia de potencial, este valor de E, voy a ser capaz de medir experimentalmente la energía libre de Gibbs de una reacción. Entonces, les decía antes, esto es una definición, ¿por qué se hace este cambio de variable, digamos? ¿Por qué uno, cuando trabajaba con reacciones redox, calculaba el potencial redox? Bueno, porque es muy cómodo, y eso lo vamos a ver con ciertos dispositivos que se llaman celdas electroquímicas. Van a ver que es muy fácil medir energía, diferencia de potencial, y por lo tanto estoy midiendo casi directamente, porque fíjense que hay una constante de por medio nada más, la energía libre de Gibbs de una reacción. Bueno, entonces acá tenemos que hacer un cambio de variable y acostumbrarnos un poquito a esto, y acostumbrarnos a que en vez de trabajar en reacciones redox, ¿no? En vez de referirnos a la energía libre de Gibbs, nos vamos a referir al potencial de la reacción redox. Entonces, cuando uno tiene un potencial que vale 0, potencial de reacción que vale 0, quiere decir que estamos en el equilibrio y el delta G de reacción es igual a 0. ¿Sí? Es el mismo punto. Ahora, fíjense que tenemos un cambio de signo, por lo tanto, una reacción que es espontánea en el sentido que escribí la reacción de izquierda a derecha, va a tener un potencial mayor a 0. En el caso de la energía libre de Gibbs era menor a 0. Y si tengo una reacción que va a ser espontánea de derecha hacia izquierda, voy a tener un potencial de reacción negativo. Antes teníamos una energía libre de Gibbs de reacción positiva. Entonces nos tenemos que acostumbrar un poquito a trabajar y a referirnos en las reacciones redox a los valores y al signo del potencial eléctrico. Entonces, acá necesitamos generar una pequeña base de datos que nos va a permitir trabajar con las reacciones redox, las reacciones electroquímicas. Entonces, vuelvo a la definición general de equilibrio químico. Recuerden la relación entre energía libre de Gibbs y la constante de equilibrio. Y vamos a, como hicimos el otro día en la clase de equilibrio, donde dijimos que, por ejemplo, los valores de energía libre de Gibbs, de entalpía, estándares para los elementos puros en estado estándar, que eran 0, y esa era nuestra línea de base, era donde nos poníamos como nuestro estado de referencia. Para las reacciones redox tenemos que hacer lo mismo. Entonces lo que vamos a hacer es definir que una semireacción, fíjense que me estoy refiriendo a una semireacción particular, que es la reacción de reducir iones hidronio, acá está puesto como protón solita, pero es el ion hidronio, más un electrón, me va a dar medio mol de hidrógeno gas. Esta reacción de reducción, por convención, tiene un potencial de semireacción igual a 0. Una energía libre de Gibbs de semireacción igual a 0, por lo tanto, un potencial igual a 0. Entonces, ¿por qué ocurre eso? Y ahora me adelanto un poquitito, pero después vamos a entrar en más detalle. Este es un dispositivo que se llama celda electroquímica.
que está constituido por dos electrodos. No importa, ya lo vamos a ver más en detalle. Fíjense que el electrodo que está a la izquierda está representando esquemáticamente lo que es un electrodo de reducción de protón a hidrógeno gas. Y esta celda, perdón, este electrodo, que está donde está ocurriendo esta semireacción, va a tener un valor de 0. Por lo tanto, si yo pongo cualquier otra reacción redox, o cualquier otra semireacción, mejor dicho, porque esta va a ser una semireacción, y acá voy a poner otra, por ejemplo, zinc 0, zinc 2 más. Cualquier medida que yo haga experimentalmente, ahora vamos a ver cómo, la voy a referir a ese valor que vale 0. Por lo tanto, fíjense que acá está el ejemplo. Zinc 2 más que da zinc 0. Sería la reducción del zinc 2 más a zinc 0. Como del otro lado, o sea, como la parte de oxidación en este caso va a ser de hidrógeno 0 a 2 protones, y ya sé que esta semireacción vale 0, lo que yo mida experimentalmente va a ser el valor de la energía libre de Gibbs, o el potencial, de reducción de zinc 2 más a zinc 0. Y fíjense que puedo tener un valor, un número, y puedo directamente eliminar todo este término porque sé que vale 0. Y fíjense que me aparece la semireacción de reducción de zinc 2 más 2 electrones que da zinc 0, zinc metálico. Y voy a tener acá el valor que medí anteriormente, ¿sí? Porque estoy utilizando una convención de que este electrodo vale 0. Esto mírenlo con mucho detalle. Si no se entiende, me pregunto. Porque es muy importante que esta parte básica la tengamos clara. Bueno, todo lo que les dije anteriormente, para la energía libre de Gibbs de estándar vale 0 de reacción, y por lo tanto este va a ser el potencial estándar, y por lo tanto, como dijimos que este potencial de reducción de hidrógeno vale 0, puedo calcular el valor del potencial de la reacción de reducción de zinc, que va a valer menos 0,76. Recuerden que acá valía más 147 kJ por mol. Utilizo esta relación, despejo el valor del potencial y voy a obtener menos 0,76. Recuerdo lo que dijimos antes también. Valor positivo de energía libre de Gibbs. Quiere decir que esta reacción de reducción no es espontánea frente a esta, ¿no? No es espontánea. Me va a dar un valor de energía libre de Gibbs positivo. Y en el caso del potencial, estoy teniendo un valor negativo en menos 0,76, lo cual también me indica que no va a ser una reducción espontánea frente al hidrógeno, ¿no? Siempre tengo que referirlo frente a algo. Esta parte la podemos tomar un poquito como repaso. Ya lo vimos antes para el caso del cobre y la plata, pero ahora lo vamos a hacer para el hidrógeno. Entonces, ¿cómo uno hacía para dividir las reacciones redox? Las dividía en una semireacción de reducción y en una semireacción de oxidación. En este caso particular, la reacción de reducción es protón más dos protones, 2 hidrogeniones, más 2 electrones, que da 1 de hidrógeno gas. Zinc 0 a zinc 2 más 2 electrones, y ahora la sumo a las semireacciones y fíjense que acá me está quedando 2 electrones y 2 electrones. Por lo tanto, la tengo bien balanceada la reacción. Y si calculo el potencial estándar, vamos a tener el potencial de reacción global. Acá está puesto como una preguntita para que ustedes piensen y para que lo hagan. ¿Qué va a pasar si yo pongo zinc 2 más, perdón, voy de vuelta, zinc 0, una granalla de zinc, dice acá, un pedacito de zinc metálico, en una solución que tiene ácido clorhídrico? La pregunta es, ¿esta reacción va a ser espontánea o no? Ustedes lo que tienen que hacer es calcular el potencial redox de esta semireacción. ¿Cómo se hacía eso? Uno se iba a tablas. Entonces vamos a tener estas tablas
eh, estas tablas de potenciales, y estas tablas de potenciales nos van a estar listando los valores de potenciales para un montón de semireacciones. Fíjense que por convención, siempre las reacciones las vamos a poner como reacciones de reducción. El elemento más electrones que va a dar el elemento reducido. ¿Cómo se hacía para sumar semireacciones? Ustedes tienen distintas formas de hacerlo. Yo les voy a recomendar una, pero ustedes lo hacen como a ustedes más cómodo les resulte. Tenemos el ejemplo de calcular cobre 2 más 2 electrones, que da cobre 0. Y me busco el potencial de zinc. Zinc 2 más 2 electrones, que me da zinc 0. Entonces fíjense que tenemos dos reacciones de reducción, que son los que encontramos en las tablas. El valor para el cobre es más 0,39 y el valor de reducción del zinc es menos 0,76. Pero yo ahora quiero calcular un valor de pila, un valor de reacción redox. Entonces las tengo que sumar a estas dos reacciones. Pero no las puedo sumar así tal cual, porque ambas son de reducción. Una de las dos tiene que ser la reacción de oxidación. Entonces yo tengo que elegir una, y básicamente no importa esto, a ver, no importa en el sentido de valor absoluto, pero sí importa en el sentido del signo que va a tener el potencial que yo calculo. Entonces para este ejemplo, lo que estoy haciendo es poner, fíjense, el valor de potencial de cobre 2 a cobre 0 como reacción de reducción, tal cual como está acá. Eso quiere decir que la otra semireacción la voy a tener que plantear al revés. Zinc 0, que me da 2 electrones más zinc 2 más. Y por lo tanto, este valor se tiene que invertir. El valor del signo de esta semireacción se tiene que invertir. Y eso equivale a tener un signo negativo acá. Y ahora sumo 0,34, acá, menos este que le había invertido el signo. Por lo tanto, esto va a ser más, menos, más 0,76. Y ese va a ser el valor de la reacción, del potencial de reacción redox de cobre a zinc, y cobre y zinc. Y fíjense que me dio un valor de más 1,1. Ese valor más, ese valor positivo, me está indicando que va a ser una reacción espontánea en el sentido que le escribí. Bien. ¿Cómo estamos de tiempo? Bien. Entonces, vamos a avanzar un poquito más o sea, hasta ahora lo que vimos, además de creo que lo que vimos anteriormente, ustedes ya lo han hecho en química general, de calcular potenciales redox de una semireacción, a partir de la semireacción. Lo que vamos a hacer ahora es avanzar un poquito más sobre la definición de equilibrio químico en el sentido de la distribución de reactivos y productos. O sea, ya hemos visto esta curvita que ya la vimos muchas veces. Tenemos la variación de energía libre de Gibbs y la composición, ¿sí? Acuérdense, la extensión de la reacción, lo que me da es básicamente la composición del sistema. Entonces nosotros podemos trabajar con esta ecuación, y voy a volver acá a la definición, y recuerden que la energía libre de Gibbs de reacción era igual a la energía libre de Gibbs estándar de reacción más RT logaritmo de la constante de equilibrio. Esto que yo estoy escribiendo de acá, este símbolo, creo que ustedes ya lo han visto, el símbolo de productoria. Esta es la definición de la constante de equilibrio. Entonces la constante de equilibrio es igual a el símbolo de productoria, yo creo que ustedes ya lo han visto, ¿no? En matemática, que es multiplicar las actividades, y recuerden que acá ya charlamos un ratito el otro día de las actividades, que cuando tenemos concentración, cuando tenemos soluciones diluidas, la actividad de cada una de las concentraciones de cada una de las especies es muy similar, y lo voy a escribir acá así, como la concentración de esta especie I.
elevado a su coeficiente estequiométrico, ¿no es cierto? Cuando tenemos, recuerden que el coeficiente estequiométrico tiene signo. Si es reactivo, es negativo, y si es producto, es positivo. Entonces, eso ya lo vamos a ver con algunos ejemplos. Y cuando teníamos compuestos puros, o el solvente, en el caso de que sea una reacción en fase acuosa, el solvente agua, lo que decíamos era que la actividad de ese solvente o esa sustancia pura, por ejemplo, algo que está precipitado, su actividad valía 1. ¿Por qué les pongo esta definición? Porque muchas veces nos vamos a encontrar ahora en reacciones redox justamente con componentes que están formando parte, por ejemplo, de un electrodo. Y ese electrodo es sólido. Y por lo tanto está en una fase diferente de la solución acuosa que va a estar entrando acá como concentración. Entonces, en el ejemplo, a ver si recordamos el ejemplo del cobre y cobre 2+, el alambre de cobre que se oxidaba a cobre 2+ en la solución, yo voy a poner en esta definición, en vez de poner la actividad de cobre 2+, puedo poner la concentración. ¿Sí? Con eso no hay problema porque en general hemos estado trabajando con soluciones muy diluidas. Ahora, no puedo, y esto se los recuerdo, no puedo poner concentración de cobre metálico, porque es otra fase. No existe la definición de moles de alambre de cobre por litro de solución, porque está en una fase diferente, no tiene sentido. Entonces, en ese caso, en ese ejemplo, la actividad del cobre 0, del alambre de cobre, vale 1. Y eso van a ver que va a ser algo muy común, que nos va a aparecer muy comúnmente en este tipo de reacciones redox. Entonces se los recalco y siempre les recomiendo que empiecen escribiendo las ecuaciones como actividades y después pasen a concentración. Entonces ustedes se van a dar cuenta más fácilmente cuando corresponde poner una actividad igual a 1. Por ejemplo, para un sólido que está participando de la reacción. Bien, hecho todo este comentario, vamos a avanzar un poquito más. Voy a borrar acá. Voy a avanzar en la definición y fíjense que si yo divido término a término por el número de electrones por F, puedo llegar a la definición de potencial. Y acá, bueno, acá quedó explícito el potencial, la energía libre Gibbs estándar dividido el número de electrones por F. Eso va a ser el potencial estándar de reacción. Y acá me va a quedar este término que tiene RT sobre NF, y acá me va a quedar el logaritmo natural, ¿no es cierto?, de la productoria de las actividades elevado a los coeficientes estequiométricos. Y eso, recuerden que llamábamos a ese valor que está fuera de equilibrio, le llamábamos Q. Entonces, esta ecuación que está acá es muy, muy importante. Y es la ecuación de Nernst. Y esta ecuación ahora la vamos a volver a ver, como dice el título, ecuación de Nernst. La ecuación de Nernst me está vinculando la concentración, o mejor dicho, las actividades o la composición del sistema. Fíjense que sería cualquier punto sobre esta línea, este valor, con el valor del potencial redox de esa reacción en cualquier punto, sea en el equilibrio o no. Esto es muy importante que lo entendamos, porque muchas veces la composición que nosotros vamos a poner de una reacción redox no es la composición de equilibrio, de cualquier reacción, ¿no? Ahora estamos hablando particularmente de redox. Por ejemplo, yo puedo elegir una cantidad de cobre 2+ y una cantidad de cobre 0, no importa, un alambre de cobre, que me dé esta composición. Y en el ejemplo que teníamos antes era plata, nitrato de plata. Yo elijo esta composición. Por lo tanto, yo puedo venir acá y calcular un potencial de reacción, este valor. Porque conozco, me voy a tablas y conozco el potencial estándar. A partir de ese valor, voy a saber que la reacción va a ocurrir espontáneamente desde reactivo hacia producto, que es lo que ocurrió en la imagen de la primera transparencia.
Si, si la reacción está en equilibrio, si estoy en este punto, el potencial vale cero y la energía libre de Gibbs vale cero de reacción, y por lo tanto, fíjense que la Q se transformaba en K, y tenemos esta relación que es muy importante también, y estas son de las relaciones que el otro día yo les decía que ustedes se tienen que acordar. La energía libre de Gibbs, perdón, la relación entre energía libre de Gibbs y potencial eléctrico, ustedes la tienen que conocer, tienen que poder cambiar desde acá a acá fácilmente, tienen que conocer la ecuación de Nernst, tienen que poder trabajar con la ecuación de Nernst, y tienen que poder trabajar también con la relación entre la constante de equilibrio y el potencial estándar. Entonces, fíjense que si yo me voy a una tabla y calculo, mejor dicho, saco los valores de la tabla y calculo el potencial de reacción, con ese potencial de reacción puedo calcular el valor de la constante. Y viceversa, si yo tengo un valor de constante, puedo calcular el potencial de reacción, obviamente para una temperatura dada. Entonces, todo lo que le dije recién está un poquito discriminado acá, ya con un valor de Q, fíjense, para una reacción genérica. ¿Cómo sería una reacción genérica? El reactivo oxidado A, con su coeficiente estequiométrico. El reactivo reducido B, con su coeficiente estequiométrico. Que me va a dar la especie A que se redujo con el coeficiente. La especie B que se oxidó. Y ahora yo lo que tengo que hacer es plantear la ecuación de Nernst. La ecuación de Nernst me vincula el potencial de la reacción, el potencial estándar, que es una constante que saco de tabla, y el valor de Q. ¿Cómo calculo el valor de Q? ¿Cómo expreso el valor de Q? Dijimos, como la productoria. Como son todas concentraciones, soluciones diluidas, voy a poner concentración. Concentración de reducido A elevado a la A'. Concentración de oxidado B elevado a la B'. Y los reactivos. Dividiendo, ¿por qué? Porque el coeficiente, recuerden que los coeficientes eran negativos. Entonces van a aparecer acá dividiendo. ¿Sí? Entonces, esta es explícitamente la definición de la ecuación de Nernst. Y la vamos a usar muchísimo para hacer cálculos de potenciales redox. Bueno, acá tiene una preguntita para el valor, con respecto al valor del pH, ya vamos a trabajar con eso. Bien, yo creo que en este punto vamos a hacer 2 minutos de descanso. Yo voy a dejar de compartir voy a dejar de compartir acá para, para que después podamos hacer poder dividir la clase y que no quede tan larga la grabación. Entonces, ¿cómo es que se hacía esto? Bien, ¿tienen preguntas hasta acá? ¿Hay algo que no se haya entendido? Bien. Entonces, una de las cosas que me olvidé. Vamos a ver cuáles son los dispositivos. Esto yo le decía, todo lo que hicimos recién fue hacer digamos, un planteo termodinámico y un planteo conceptual de lo que son las reacciones redox y cómo tratarlas desde el punto de vista del formalismo. Ahora, eh, es muy importante que tengamos una idea, que tengamos una visualización de de cómo podemos hacer para tener dispositivos en el laboratorio, y por eso acá está referenciado el trabajo práctico número 5. Acá está el referenciado el trabajo práctico número 5. ¿Sí? Donde en el trabajo práctico lo que nosotros hacemos es vamos a tratar de hacer, aunque sea una demostración por ahora, y bueno, suponiendo que en algún momento podamos ir al laboratorio, donde es importante visualizar cómo podemos hacer, cómo nos podemos ingeniar para tener un dispositivo que nos permita separar las reacciones redox. Esto es muy importante. ¿Cómo podemos hacer para separar la reacción de reducción por un lado, separar físicamente me refiero, ¿no?
Separar físicamente la reacción de reducción por un lado y la reacción de oxidación por otro. Si nosotros somos capaces de hacer eso, lo que vamos a estar generando son celdas, pilas, que a su vez van a estar compuestas por electrodos. Y en cada electrodo va a ocurrir una reacción de oxidación y en el otro va a estar la reacción de reducción. Y como les decía recién, lo vamos a separar físicamente. Si nosotros podemos hacer eso, vamos a ser capaces de hacer una medida experimental del potencial redox de esa reacción. Y por lo tanto, fíjense que indirectamente o casi directamente, estamos midiendo la energía libre de Gibbs. Entonces acá de forma esquemática les muestro 4 tipos diferentes de electrodos que vamos a trabajar. Este es el ejemplo que vimos antes, donde tenemos un metal. Ese metal es conductor eléctrico. Fíjense que este hilo, esta rayita que se está mostrando acá, está simbolizando un conductor eléctrico. Ya vamos a ver para qué. Tenemos el metal, ¿sí? Sólido por supuesto, en este caso, y el mismo metal en solución acuosa, bueno, en este caso acuoso, oxidado. Entonces este es un electrodo metal-ion del mismo metal, del mismo elemento. Otro ejemplo, un electrodo que está conformado por un depósito, ¿sí?, sobre un material que es conductor, un depósito de una sal insoluble de un metal, el metal, y en la solución acuosa vamos a tener una solución que contiene eh, el contraión de esta sal. El ejemplo más típico de esto es plata, cloruro de plata. Entonces tenemos acá, ya vamos a trabajar con este ejemplo, plata, un alambre de plata, un electrodo de plata metálico, y depositado en la superficie de ese electrodo, cloruro de plata. El cloruro de plata es una sal insoluble que va a tener un equilibrio de solubilidad, un KPS, con respecto a la composición de esta solución. Ya vamos a ver el ejemplo. Entonces fíjense que acá tenemos plata 0, M, que va a ser el metal plata 0, y plata 1 más en el cloruro de plata. Y eso va a dar origen a una semireacción una semireacción redox. Otro ejemplo, el ejemplo C, un electrodo donde hay una reacción que involucra una tercera fase, que va a ser una fase gaseosa. Ejemplo típico, el electrodo de hidrógeno que ya vimos antes, que era el electrodo estándar. Burbujas o una fase gas que tiene hidrógeno gaseoso, en contacto con un elemento metálico que no participa de la reacción, acá está puesto platino, que es conductor, y en contacto también con una solución acuosa que tiene el elemento en su estado oxidado, ¿sí? Entonces el ejemplo del hidrógeno, protón. Y un cuarto ejemplo, que sería un electrodo redox, donde tenemos un metal conductor que no participa de la reacción, de vuelta acá está puesto platino, y en la misma solución tenemos el mismo ion en 2 estados de oxidación distintos. Por ejemplo, cobre 1, cobre 2, o hierro 2, hierro 2 más, hierro 3 más, que es un electrodo que nosotros fabricamos, que ustedes, mejor dicho, fabrican en el trabajo práctico número 5. Esto que está puesto así en forma esquemática, uno lo puede hacer un dibujito un poquito más detallado y ejemplificar acá lo que es el electrodo, lo que es un electrodo estándar de hidrógeno. Esto pueden encontrar fotos en distintas páginas y demás. Acá está expuesto en forma esquemática como un tubo invertido. Fíjense que tenemos un electrodo de platino. Se usa platino porque es un elemento conductor y es inerte, digamos. O sea, no va a cambiar su estado de oxidación durante la reacción. Entonces acá lo que tenemos es el electrodo de platino en contacto con hidrógeno. Fíjense que la presión está explícitamente puesta, ya vamos a ver por qué. Este tubo invertido está lleno de hidrógeno a una atmósfera.
Y vamos a tener acá, en esta solución, una concentración 1 molal, acá yo lo puse como molar, pero la definición es molar es moles por litro, ¿verdad? De solución. Molal, con L, es moles por kilo de solución. Y esa es la definición estándar, la definición de UPAC de lo que es la concentración que tiene que tener esta solución. Entonces esto puede ser, por ejemplo, 1 molal de ácido clorhídrico en agua. Entonces, si yo planteo un dispositivo que tiene esta forma, que tiene la concentración de un ácido fuerte como el ácido clorhídrico 1 molar, un electrodo de platino, un conductor de platino, e hidrógeno, una atmósfera de hidrógeno gaseoso, él por definición, ¿sí? Esta es una convención, por definición, por convención, el potencial que yo mida acá tiene que valer 0. ¿Sí? A 298 Kelvin, que es muy importante también definir la temperatura. Entonces este es el electrodo estándar de hidrógeno. ¿Cómo hacíamos? Vuelvo un poquito sobre cosas que vimos antes, pero lo repito, ahora ya con un dibujito un poquito más sofisticado. ¿Cómo hacíamos para definir el potencial redox de cualquier, o cómo hacemos para medir el potencial redox de cualquier otra reacción? La enfrentamos a esa reacción con el electrodo de hidrógeno. Entonces, recuerden, yo tengo el electrodo de hidrógeno, que es este dispositivo, y pongo del otro lado, separo, fíjense que estoy separando físicamente la reacción de oxidación de la reacción de reducción. Y esta es la clave de estos dispositivos. Entonces voy a tener acá zinc 0 y una solución acuosa, cloruro de zinc, por ejemplo, 2 más, en una concentración 1 molar. Ya voy a ir sobre este detalle. Entonces, fíjense que como esta semi-reacción vale 0, cualquier medida experimental que yo haga sobre este electrodo respecto del electrodo de hidrógeno que vale 0, me va a dar directamente el potencial redox de la semi-reacción que yo tenga de este lado. Esto quiero después que lo revisen bien y que lo entiendan muy bien, porque bueno, lo estamos viendo acá muy esquemáticamente. Entonces, ¿cómo hacemos para medir experimentalmente esto? Se pone un voltímetro, un medidor de potencial. ¿Recuerdan ese valor de E que dijimos cuando hicimos la definición termodinámica, que era el potencial eléctrico? Y que a su vez con ese potencial eléctrico, si nosotros nos da el trabajo que pueden hacer estos electrones cuando circulan por ese potencial. Bien, experimentalmente esto se hace con un voltímetro. Entonces, si yo genero este dispositivo y pongo un voltímetro acá, voy a medir un valor de más 0.76, que es el que está en la tabla para el zinc, para la reducción de zinc 2 a zinc 0. Y ahora voy a ir sobre este detalle. Esto que se ve acá es un puente salino. Si yo quiero tener un circuito eléctrico, tengo que tener continuidad en todos los lados. Si yo pongo, imagínense que esto no está, no puedo medir nada porque no tengo continuidad. Estoy simplemente puenteando acá un alambre. Entonces siempre es importante tener el puente salino. Experimentalmente, bueno, esto puede ser una placa porosa que deja pasar los iones para que las reacciones queden eléctricamente, las soluciones queden eléctricamente neutras. Esto lo vamos a tratar de explicar en mayor detalle cuando hagamos el trabajo práctico, o aunque sea como una demostración virtual. Pero bueno, es importante que tengamos el puente salino también. Entonces, este esquema que ustedes vieron recién, lo podemos simbolizar de muchísimas formas, y acá entran algunas definiciones también, que es en una pila galvánica, la reacción es espontánea en el sentido que está escrita. Por ejemplo, en la foto que le mostré al principio de la clase, que era ese alambre de cobre sumergido en la solución de nitrato de plata. Ese sería un ejemplo de pila galvánica donde la reacción está ocurriendo espontáneamente. Cuando uno quiere ir en contra de la termodinámica, ¿sí? Por ejemplo, cuando ponemos a cargar el celular, la batería del celular cuando se descarga, ¿qué hace? Lo enchufamos a la corriente eléctrica, ¿verdad? Con un cargador.
Eso básicamente lo que está haciendo es un trabajo eléctrico para revertir la reacción que estábamos haciendo. Entonces esto está simbolizado de esta forma. Acá está, lo que estamos haciendo es yendo colina arriba. La reacción ocurrió espontáneamente cuando usamos el celular. La batería de litio se descargó. Ahora, si yo la quiero volver a cargar, tengo que invertir esa reacción. Para invertir esa reacción tengo que invertir trabajo. Tengo que poner energía. Entonces por eso está acá este esquema donde estamos invirtiendo la reacción, ¿no? Bueno, esta es una celda, un electrodo o una pila estándar, que es la pila de Daniels, que es una pila típica que hacemos en el trabajo práctico. ¿Cómo está conformada esta pila? Tenemos un electrodo con una solución de una sal soluble de zinc, por ejemplo, zinc, sulfato de zinc, en contacto con un alambre de zinc. Tenemos un puente salino que dijimos que es una membrana conductora, ¿sí? Que generalmente está llena con una solución saturada de algún electrolito. En el otro electrodo tenemos un alambre de cobre y una solución también soluble de cobre. Entonces vamos a tener la pila cobre 2, cobre 0, zinc 2, zinc 0. Entonces tenemos que calcular acá, vamos a aplicar lo que hicimos hasta ahora, las definiciones que vimos hasta ahora, para calcular el potencial. ¿Cómo calculamos el potencial? Nos vamos a las tablas, voy a pasar acá, nos vamos a las tablas y buscamos el valor del potencial estándar. Sumamos las m reacciones y calculamos el potencial estándar de esta pila de Daniels de cobre 0 a cobre 2 más. Si variamos las concentraciones de equilibrio, acuérdense que en las definiciones de los valores de potencial que buscamos en las tablas, eso implica que las concentraciones de cobre y de zinc sean 1 molal. Si ustedes tienen un valor diferente de ese número, de esa concentración, lo que tienen que hacer es poner las concentraciones reales que tengan en la pila en la ecuación de Nernst. Y con esos valores de concentraciones van a calcular el valor real de la pila a la concentración que ustedes tengan. Ya vamos a ver otros ejemplos. Acá les dejé la reacción de cloruro de plata para que practiquen. En el libro tienen varios de esos cuadritos de autoevaluación. Traten de ir resolviéndolos porque están explicados y demás. Igual vamos a trabajar en la clase de problemas también resolviendo estos ejercicios. Se los dejo planteado acá nada más. Bien. Voy a pasar rápido por esto, solamente para que lo tengan presente. Mírenlo ustedes, lo voy a explicar rápido, lo miran ustedes del libro y lo vamos a trabajar con ejemplos en la clase de resolución de problemas. Es importante que ustedes recuerden que no podemos, perdón, que no podemos, cuando tengo dos reacciones y tengo dos reacciones redox y quiero calcular una tercera, es importante que no sumemos directamente los potenciales y que los multipliquemos, por ejemplo, por el número de electrones, porque eso nos va a dar mal. Entonces, siempre acuérdense de esto, siempre es mejor trabajar con la energía libre de Gibbs y después volver a los valores de potencial. Esta ecuación, que se puede deducir y está deducida en el libro y lo vamos a hacer en la clase de problemas, fíjense que me dice que el potencial de una reacción C va a ser igual, fíjense que acá ya estoy multiplicando por este valor, a la suma de los potenciales multiplicado por su número de electrones intercambiados, pero siempre tengo que multiplicar acá por el número de electrones de esa reacción que estoy buscando. Bien, entonces, una de las cosas que les mencioné antes, en algún momento de la charla, es que
Esto se usa muchísimo, o sea, el hecho de separar la reacción y demás tiene muchísimas aplicaciones prácticas que usamos todos los días en los laboratorios de química. Una de las aplicaciones más comunes, básicamente de la ecuación de Nernst, es la medida experimental del pH. Entonces, fíjense que si ustedes plantean acá la reacción de reducción de protones o acá la de oxidrilos en fase acuosa, voy a tener un potencial que va a ser igual, y acá estoy tomando logaritmo, estoy pasando logaritmo natural a logaritmo decimal, y por lo tanto tengo la definición de pH. Entonces fíjense que si yo soy capaz de medir el potencial de esta reacción, soy capaz de medir el pH. Y de hecho, esto es cómo funcionan los pHímetros. Hay un electrodo, después le voy a mostrar un esquemita. Hay un electrodo, se genera una diferencia de potencial, que es lo que mide el equipo, y como hay una curva de calibrado que nosotros hacemos, por ejemplo, midiendo con un buffer, que uno sabe qué valor de pH tiene, hacemos una calibración diaria, y medimos el valor de pH de una solución a partir de el valor de un potencial redox. ¿Está pasando? Eh, bien, este tipo de ejemplos yo los voy a dejar acá planteados, esto es un poquito para que ustedes trabajen, y les repito, vamos a volver sobre esto en la clase de problemas. De estos ejemplos vamos a ver un montón porque es muy importante eh, que lo practiquemos para aprender para familiarizarnos de cómo trabajar con las ecuaciones. O sea, acá hay un ejemplo de corrosión perdón, no, esto no es corrosión, acá tengo hierro 2 más. Cómo se oxida el hierro 2 más a hierro 3 en presencia de oxígeno atmosférico. Entonces, fíjense que esta reacción está planteada en medio ácido, donde vamos a tener oxígeno más medio ácido 4 protones, más 4 electrones, vamos a tener 2 moléculas de agua. Si me voy a tablas, voy a encontrar con que me da este valor de potencial estándar. Y el hierro se puede reducir de hierro 3 a hierro 2, y este va a ser el valor de potencial de reducción, ojo con esto, de reducción que voy a encontrar en la tabla. Acuérdense que yo tengo que invertir este signo, tengo que restarlo, por lo tanto el potencial de la celda va a ser más 0,46. Si hacemos este planteo en función del pH, fíjense que si planteamos la ecuación de Nernst, me va a quedar una concentración de protones en la ecuación de Nernst. Y por lo tanto, yo puedo tomar logaritmo decimal, y ahí les digo, ustedes fíjense en el libro dónde surge este valor de 0,059 voltios. Recuerden esto. Pregunta para que ustedes estudien. ¿De dónde surge este valor? Y acá me queda el valor de pH. Por lo tanto, fíjense que de vuelta yo tengo acá una relación de potencial medido experimentalmente versus pH. Entonces, esto sería como un electrodo de hierro 3 a hierro 2 de un lado, y un electrodo de oxígeno del otro lado que me permite medir pH. ¿Sí? O tengo una función del pH. Bien, un punto que lo voy a dejar planteado ahora, también para ver en las clases de problemas, es cómo uno puede desplazar fuertemente un equilibrio químico, un valor de potencial redox, a partir de generar un complejo. Entonces, lo dejo planteado nada más. ¿Qué pasa cuando tengo una reacción de hexa aqua hierro 3 que se reduce a hexa aqua hierro 2 versus tener el mismo complejo pero con ligandos ciano? Fíjense que el valor de potencial es muy diferente. Entonces, básicamente lo que estoy haciendo acá es estabilizar el estado de oxidación, ¿sí? Estabilizo el estado de oxidación del hierro 3 más
sobre la base de generar un complejo con grupo cianuro. Eso hay varios ejemplos en la guía de coloquio para trabajar con estos valores. Bien, desde el punto de vista práctico, hay dos formas de listar los valores de los potenciales redox. Una forma que ustedes ya han visto en química general, y ya se los mostré recién, son las tablas de potenciales redox. Entonces acá viene un comentario. Ustedes tienen al inicio en el entorno virtual, hay dos tablas. Hay una tabla que está sacada de este libro de Atkins, que es una tabla relativamente, bueno, bastante completa, pero no súper extensa, que tiene los valores de potenciales estándar más comunes que usamos. Y para tener de referencia también está puesta una tabla súper, bueno, muy completa, que es de un libro, de un handbook, en realidad, de un manual que se llama CRS, que lista y que periódicamente se van revisando los valores, se van actualizando los datos cuando se mejoran las técnicas o se mejora el error analítico, por ejemplo, donde tienen una tabla de valores de potenciales redox de CRC súper extensa. ¿Sí? Debe tener cientos, no sé si hasta miles de potenciales redox listados. Para los más comunes, ustedes pueden utilizar simplemente la tabla de Atkins que está puesta ahí, y van a ver que en algunos casos donde, nosotros le vamos a decir, en algunos casos donde sean reacciones un poquito más raras y demás, las vamos a buscar ahí en la tabla del CRC. Bien, entonces esa es una forma de listar los potenciales redox, sobre la base de generar tablas de valores de reducción. Hay otra forma que es más compacta y que es muy útil y muy utilizada también, que la vamos a utilizar también en varios ejemplos, que son lo que llaman diagramas de Latimer. En los diagramas de Latimer, lo que tenemos son, para cada elemento químico, y acá tenemos el ejemplo del cloro, vamos a listar todos los estados de oxidación posibles, y simplemente con una flechita se va a indicar acá el potencial redox para esa semi-reacción. Entonces, fíjense, acá voy a tener el perclorato a clorato, y me dice que ese potencial vale 1,2 más 1,2 voltios. ¿Qué significa esto que está puesto en forma condensada? Esta semi-reacción que está acá puesta en forma balanceada. Perclorato más 2 protones más 2 electrones me va a dar clorato. Acá tenemos los estados de oxidación explícitamente puestos, 5 más una molécula de agua. Y ese es el potencial que vale 1,2. Todas estas semi-reacciones van a estar dadas, y estos valores, mejor dicho, en medio ácido, pH 0, o en medio básico, pOH 0, o sea, pH 14. Entonces, fíjense que van a encontrar en el apéndice 3 del libro estos diagramas de Latimer puestos para todos los elementos. Lo mismo, perclorato a cloruro, y les pido que hagan como ejemplo la semi-reacción de hipoclorito a cloro en medio básico. Es muy importante que ustedes practiquen cómo se equilibran las reacciones en medio ácido y en medio básico. Fíjense que esto no es nada distinto de lo que ya hemos hecho, ¿no? Nada más que está puesto en una forma condensada. Bien, los diagramas de Latimer son muy útiles. Por ejemplo, yo les puse acá un trabajo práctico que vamos a hacer, el trabajo práctico número 6, que es la decomposición de agua oxigenada. Entonces, uno puede ver acá como ejemplo cuál es la estabilidad, ¿sí? Fíjense, la palabra clave acá es estabilidad, de agua oxigenada, de peróxido de hidrógeno al medio ácido. Entonces, si yo quiero saber si esta molécula es estable, tengo que plantear las dos semireacciones. El agua oxigenada que se reduzca a agua, el oxígeno, o el agua oxigenada que se oxide a oxígeno cero. Entonces voy a plantear las dos semireacciones. Oxígeno más 2 protones
más 2 electrones que me da agua oxigenada y tiene este valor de más 0,7. Y agua oxigenada más 2 electrones más 2 protones que me da agua que tiene un valor de más 1,6. Ahora las sumo las dos. Ojo, las sumo en el sentido que corresponde. O sea, una de las dos la tengo que dar vuelta. ¿Cuál voy a dar vuelta? La del oxígeno. Porque yo quiero hacer agua oxigenada a agua. Oxigenada a agua. Y agua oxigenada, oxígeno. Esta reacción se llama de desproporción. Entonces, la reacción de agua oxigenada a agua la dejo tal cual. Perdón. Agua oxigenada a agua. La dejo como la tenía escrita antes. Como está escrita acá en el diagrama de la final. Y el valor va a ser 1,76 positivo. Pero la reacción de agua oxigenada a oxígeno la tengo que dar vuelta, que es esta acá. Entonces lo voy a plantear con la flecha al revés. Agua oxigenada, que me da 2 electrones, 2 protones y oxígeno. Y por lo tanto su valor de potencial va a ser menos 0,7. Entonces yo ahora sumo las dos y me queda la reacción completa. Me dice que el agua oxigenada me va a dar agua y oxígeno con un valor de potencial de más 1 voltio. Eso quiere decir que la reacción es espontánea. Y por lo tanto, termodinámicamente, el agua oxigenada se va a descomponer espontáneamente. ¿Sí? Una molécula inestable. Ahora, recuerden lo que vimos, lo que charlamos, le hago un pequeño paréntesis, recuerden lo que charlamos en un momento del principio del curso, que tenemos que discriminar entre lo que es la termodinámica y la cinética. El hecho de que el agua oxigenada tenga un potencial de 1 voltio y que además, o sea que por lo tanto sea una reacción, una molécula inestable y que tienda a descomponerse, no quiere decir que esa reacción vaya a ocurrir de forma rápida. ¿Sí? Eso es cinética. Entonces uno puede tener en su botiquín de su casa o del laboratorio o en la botella de agua oxigenada que es estable, o sea, desde el punto de vista cinético, no se va a descomponer rápidamente. Pero termodinámicamente nosotros sabemos que es una molécula inestable. ¿Cómo hacemos para que esa reacción ocurra más rápido? Como vamos a hacer en el trabajo práctico número 6, vamos a utilizar un catalizador. Y se lo dejo planteado como idea. Bien, entonces, recuerden que hace un par de transparencias yo les mostré esta ecuación. Entonces, acá viene un punto muy importante, que es que cuando nosotros querramos, voy a volver a la transparencia anterior. Acá. Por ejemplo, fíjense que acá tengo siempre los potenciales entre especies adyacentes. Supongamos que yo quiero saber cuál es el potencial de reducción de clorato a cloro cero. Estoy pasando de 5 más a 0. ¿Cuál es la primera tentación que uno tiene? Y que ahí es donde quiero hacer mucho énfasis en esto para que no se equivoquen. Uno puede tener la tentación de sumar estos valores. Entonces dice, bueno, ¿cuánto vale el potencial de redox, el potencial de reducción de clorato a cloro cero? Vale 1,18 más 1,65 más 1,67. Eso está mal. ¿Sí? Eso no se hace así, en general no se hace así. Entonces voy a ir al ejemplo que estábamos acá. Ustedes lo que tienen que hacer es sumar, ¿sí?, los potenciales, pero pasando siempre por la energía libre de Gibbs. Y acá le dejé este ejemplo 5.9 del libro para que lo vean, y ahí se ve clarito de cómo uno le erra, ¿sí?, o sea, hace mal el cálculo si suma los potenciales directamente. ¿Sí? Fíjense que no se suman directamente, sino que hay que multiplicar por el número de electrones de cada paso, y acá voy a tener el paso global. Por ejemplo, en el ejemplo que les di recién, que era perclorato a cloro, acá va un 5. Fíjense que ese 5, si yo despejo, me va a dividir todo esto. Entonces, por lo tanto, yo no puedo andar sumando todo. ¿Estamos? Les dejo para que lo vean el ejemplo y lo vamos a practicar en la clase de problemas.
Bueno, todo esto que le acabo de decir está en forma de ejemplo acá, lo voy a pasar rápido. Ustedes mírenlo de vuelta, este es el ejemplo del libro. Porque quiero pasar a esta siguiente forma de representar los valores de potenciales. Y con este punto vamos a terminar la clase de hoy, así no se hace tan largo y podemos trabajar después en la clase de problemas. Entonces, vimos tablas de potenciales redox, ¿sí? Las tablas que les dije que están al final del libro y demás. Los diagramas de Latimer, que son esta forma compacta de poner los datos de potenciales redox en forma de rayitas, ¿sí? De flechitas. Y vamos a ver esta última forma que son los diagramas de Frost. El diagrama de Frost también es una forma muy útil, no tanto de tener el valor numérico del potencial, sino más bien ver estabilidades y relación entre especies. ¿Sí? Vamos a ver si podemos interpretar un poquito esto. Entonces, fíjense que un diagrama de Frost es una construcción un poquito distinta y tenemos que acostumbrarnos a verlo y a leer este tipo de gráficas. Entonces, en primer lugar, para siempre, cualquier especie que nosotros miremos, ¿sí? Ya voy a ir un poquito más en detalle con esto. Cualquier especie, estos puntos están representando una especie con un número de oxidación acá, va a estar definida de esta forma. La especie X, que tiene un estado de oxidación N, más N electrones, que me da la especie en estado de oxidación 0. Ojo con esto es muy importante que lo entendamos. Todos los puntos de potencial que vamos a estar mirando en estos diagramas corresponden a esta semireacción. El potencial que nosotros elijamos, perdón, la especie que nosotros elijamos con el estado de oxidación que le corresponde, a 0. Entonces, fíjense que, por ejemplo, esto ya tiene una consecuencia bastante obvia, que es que si la especie que estamos mirando está ya en estado de oxidación 0, a ver si lo puedo escribir acá, supongamos que tengo cobre, estoy mirando el potencial el diagrama de Frost para el cobre, y me encuentro con cobre 0 más 0, lo estoy poniendo porque es todo obvio esto, ¿no? Más 0 electrones, que me da cobre 0, este potencial, ¿cuánto va a valer? Obviamente que va a valer 0. Entonces, fíjense que siempre en un diagrama de Frost, el potencial, el valor numérico que vamos a ver para la especie que está en 0, va a valer 0. Entonces, esa es una primera ventaja. Todos los diagramas de Frost van a estar contenidos, digamos, en valores que de este eje Y, que van a ser entre 0, por ejemplo, voy a poner el 0 acá, entre 0 y números que entre el negativo y el positivo nunca van a ser más de 2 o de 3, digamos. ¿Sí? Son valores numéricos en ese rango. Entonces, de vuelta, vamos a leer esta figura. Esta figura de diagrama de Frost lo que tiene es, en el eje de la X, la especie con el número de oxidación correspondiente. Por ejemplo, cobre, bueno, vamos a uno un poquito más complicado. Los halógenos, el halogenuro que estábamos viendo, el halógeno que estábamos viendo recién, el cloro. Vamos a tener desde cloro -1, cloruro, hasta perclorato, los 7 estados de oxidación. Cada uno con su valor en el eje de las X, con su valor de estado de oxidación. Y a su vez, cada uno con su valor en el eje de las Y, con su valor de potencial. Y fíjense una particularidad. Esto también es importante que lo entendamos. El valor que vamos a encontrar acá va a ser N, el número de electrones,
necesarios para ir al estado de oxidación cero, multiplicado por el potencial estándar. Si nosotros recordábamos la relación entre potencial y energía libre de Gibbs, vamos a ver que esto básicamente es mirar energías libres de Gibbs. Por lo tanto, lo que va a mostrar un diagrama de Frost es la estabilidad, esto es importante que lo recuerden, la estabilidad relativa entre las especies del mismo elemento. Fíjense, acá está puesto de forma bien explícita. La especie que tenga el valor de n por e más bajo va a ser la especie más estable de todas las que puede formar ese elemento químico. Entonces, en este ejemplo, esta especie, que corresponderá a este estado de oxidación, es la más estable de todas. Por el contrario, ¿cuál es la más inestable? La que esté más alta. Bueno, acá está en forma allá como un ejemplo para el nitrógeno. Fíjense, voy a tener todos los estados de oxidación de nitrógeno, tanto en medio ácido como en medio básico. Entonces, primera observación. Recuerden lo que les dije antes. Por definición, por esta definición, el nitrógeno en estado de oxidación cero, su potencial por n va a valer 0, porque está siempre referenciado al valor del estado de oxidación cero. Entonces, yo me voy a analizar rápidamente nada más acá, cómo sería la estabilidad relativa de las especies de nitrógeno en pH ácido. Fíjense, la especie más inestable es el nitrato. La especie más estable, la que está más abajo de todo, va a ser el amonio. ¿Qué otra cosa nos indican estos diagramas? Que el nitrato en medio ácido es un buen agente oxidante. ¿Por qué? Porque fíjense que su camino de reducción es siempre cuesta abajo. Más inestable, más estable. Entonces, espontáneamente, ¿qué es lo que me está diciendo esto? Que espontáneamente el nitrato se puede reducir. Y por lo tanto va a ser un buen agente oxidante. Me voy a pH ácido a pH alcalino para hacer el contraejemplo. Fíjense acá, el nitrato no es tan buen agente oxidante en medio alcalino. Primero porque tiene que remontar esta montañita. Si lo miro en forma global, sí, porque fíjense que el nitrato de vuelta, para irme para acá, a nitrógeno, es cuesta abajo en forma global, ¿no? Pero fíjense cómo era cuesta abajo acá, cómo es esta pendiente, y cómo es esta pendiente acá. Es mucho mejor agente oxidante el nitrato en medio ácido. Entonces, esta es una información que nos dan el diagrama de Frost muy rápidamente, de una forma visual, muy rápida y muy directa. Si yo quiero saber si una especie es buena oxidante o buena reductora, miro el diagrama de Frost y miro cómo son estas pendientes. Otra cosa importante que nos da el diagrama de Frost es, bueno, acá hay otros ejemplos, pero por ejemplo uno puede plantearse acá si este cobre, que es, fíjense, el cromo, de vuelta, el cromo 3, fíjense que va a ser la especie más estable de todas, ¿sí? Porque está más abajo de todo. Entonces una cosa que uno se puede plantear es decir, a ver, ¿qué pasa si yo mezclo dicromato con cromo 2+? Bueno, espontáneamente estas especies se van a coproporcionar, es una palabra nueva, coproporcionar a cobre 3+. En el caso que vimos antes, que era el del agua oxigenada, lo que le va a pasar al agua oxigenada es desproporcionarse, ¿se acuerdan? El agua oxigenada espontáneamente me da oxígeno y agua. Y fíjense que acá se ve también en este diagrama, y lo voy a mostrar mejor acá. ¿Cómo uno sabe si una especie tiende a desproporcionarse? Si yo trazo una línea entre las especies adyacentes, si esa especie que yo estoy mirando me queda por arriba de esa línea recta, ¿sí? Fíjense que me está quedando, trazo la línea,
y me está quedando positivo por arriba, quiere decir que esa especie va a tender a desproporcionarse. Esto es lo que estoy dando acá, en lo oxigenado. Se desproporciona hasta a oxígeno y agua. Y como en el caso anterior, voy a volver rápidamente, en el caso anterior del cromo, si yo trazo una línea acá, fíjense que acá me va a quedar por abajo. Entonces, no por arriba como el ejemplo anterior. Entonces, ¿qué es lo que significa esto? Que el cromo 3 es muy estable y si yo pongo dicromato y cromato se van a tender a coproporcionar en esa especie que es más estable. Entonces, desproporción y coproporción. Bien, todos estos ejemplos lo tienen bien desarrollado en el libro, en el capítulo del libro de Atkins, caso por caso, cómo se analizan los diagramas de Frost para ver estabilidad relativa de especies, qué especie es buen oxidante y cuál es buen reductor en diferentes medios. Si yo comparo, por ejemplo, medio ácido y medio alcalino, a qué conclusiones puedo llegar. Si una especie se va a desproporcionar o coproporcionar. Todo eso es información muy visual que brindan los diagramas de Frost. Lo vamos a usar mucho a lo largo de los capítulos para hacer análisis de bueno, los distintos grupos y los distintos elementos a lo largo de la tabla periódica. Bien, entonces vamos a terminar acá con esto, con esta clase. Un poquito más. Voy a, voy a dejar acá, simplemente les dejo esto. Este es el último diagrama que vamos a ver, pero no lo vamos a ver hoy. Se los dejo acá planteado y ustedes también lo miran en el libro y lo vamos a trabajar en la clase de problemas porque esto requiere bastante más tiempo, ¿sí? Y lo tenemos que pensar un poquito juntos. Vamos a trabajar un poco en el pizarrón también. Bueno, voy a cortar acá. Y tenemos sí, menos de 10 minutos.